¿Qué harías si de repente el pasado que creías olvidado regresara con una fuerza implacable, trayendo consigo un secreto capaz de cambiar tu vida para siempre? Alejandro Castillo, un hombre que construyó su imperio a base de disciplina y control absoluto, está a punto de enfrentarse a una verdad que ni su fortuna ni su influencia pueden deshacer. Una verdad que había estado escondida en las sombras, aguardando pacientemente el momento para salir a la luz y sacudir los cimientos de su mundo perfecto. Alejandro lo tenía todo: éxito, prestigio y un restaurante reconocido como uno de los mejores de la ciudad. Pero detrás de esa fachada impecable se ocultaba un vacío que él mismo se negaba a reconocer. Para él, la vida era una ecuación simple: esfuerzo, resultados, control. Pero el destino, con su habilidad de entrelazar caminos, tenía otros planes. Todo comenzó con algo aparentemente insignificante: pequeñas sumas de dinero desapareciendo de la caja registradora de su restaurante. Aunque la pérdida no afectaba sus finanzas, la idea de que alguien pudiera estar traicionando su confianza lo consumía. Alejandro no podía permitir que un desliz, por pequeño que fuera, manchara su impecable reputación. Sus sospechas se centraron en Sofía Martínez, una de sus meseras más discretas. Ella era eficiente, puntual y nunca causaba problemas, pero había algo en su comportamiento que inquietaba a Alejandro. Caminaba por el restaurante como si quisiera pasar desapercibida, con la cabeza siempre baja y los ojos cargados de una tristeza inexplicable. Había algo en su forma de moverse, en esa melancolía silenciosa, que lo intrigaba tanto como lo incomodaba. Desde su oficina, Alejandro la observaba con una mezcla de desconfianza y curiosidad. ¿Qué estaba ocultando? La respuesta llegó una noche, cuando Alejandro decidió actuar. Sofía había dejado su bolsa momentáneamente sobre el mostrador y Alejandro, llevado por la desconfianza, no pudo resistir la tentación de revisar su contenido. Pero lo que encontró no fue dinero ni pruebas de un robo. Lo que halló fue una fotografía antigua, una imagen que congeló su corazón y lo dejó sin aliento. En esa foto estaba él, más joven, junto a una mujer que había sido su amor más profundo, su mayor pérdida, una mujer a la que había amado como nunca volvió a amar a nadie. En ese instante, el mundo de Alejandro se tambaleó. Las preguntas comenzaron a acumularse en su mente. ¿Cómo era posible que Sofía tuviera esa fotografía? ¿Quién era ella realmente? ¿Qué conexión tenía con su pasado? Nada de lo que él había construido parecía suficiente para enfrentarse al torbellino de emociones y recuerdos que esa imagen desató. Esta es una historia de segundas oportunidades, de secretos guardados durante años y de cómo el destino puede llevarnos de vuelta a aquello que pensamos haber perdido para siempre. Quédate hasta el final para descubrir la verdad detrás de la bolsa de Sofía, porque algunas revelaciones no solo cambian una vida, cambian un corazón. Alejandro Castillo era el retrato de la elegancia y el éxito. Un hombre que caminaba por el restaurante como si cada detalle a su alrededor fuera una extensión de sí mismo. Alto, con un traje impecablemente ajustado y una mirada que parecía ver a través de las personas, Alejandro no solo dirigía el establecimiento, sino que también comandaba la atención de todos los que cruzaban su camino. Era meticuloso, casi obsesivo, con la forma en que todo debía funcionar. Las mesas, alineadas como piezas de un tablero de ajedrez, los platos, servidos con precisión quirúrgica, y los empleados, operando bajo su supervisión impecable. Sin embargo, había algo en Alejandro que iba más allá del control. Una sombra silenciosa que habitaba en sus ojos, una tristeza profunda que él enmascaraba con perfección, pero que, en noches solitarias, era imposible de ignorar. Entre los empleados del restaurante estaba Sofía Martínez, una joven mesera cuya presencia parecía ser tan sutil como el movimiento de una brisa. Sofía era eficiente, moviéndose por el salón con una gracia casi imperceptible, pero era su melancolía lo que la hacía imposible de ignorar. Su cabello oscuro caía sobre sus hombros como un velo, enmarcando un rostro donde el cansancio y la dulzura coexistían. Sus ojos grandes, que en otros podrían reflejar curiosidad o vivacidad, parecían cargar con el peso de algo no dicho, un secreto enterrado bajo capas de silencio. Cumplía con sus tareas con precisión, pero siempre con la cabeza baja, evitando miradas prolongadas,
como si intentara pasar desapercibida. Y sin embargo, era imposible no notar su presencia. El restaurante, el escenario donde sus vidas se cruzaban, era una obra de arte en sí mismo. Ubicado en el corazón de una ciudad vibrante, era un refugio de lujo y sofisticación. El salón principal, iluminado por candelabros de cristal que reflejaban luz dorada sobre las mesas impecablemente dispuestas, era un testimonio de la obsesión de Alejandro por la perfección. Las paredes estaban adornadas con obras de arte discretas, cada una elegida meticulosamente para complementar el ambiente, y la música de fondo era una melodía suave, planeada para nunca competir con el sonido de las conversaciones. Todo en ese lugar tenía un propósito, un equilibrio meticulosamente calculado, exactamente como le gustaba a Alejandro. Pero, por más perfecto que pareciera el restaurante a simple vista, había algo inquietante en el aire, una tensión invisible que parecía crecer día a día. Para Alejandro, el lugar representaba el control absoluto que ejercía sobre su vida. Para Sofía, no era más que una parada en un viaje marcado por sacrificios. El escenario estaba listo, y el destino, siempre caprichoso, comenzaba a mover sus piezas. Y en ese espacio impecable, donde todo parecía estar en perfecta armonía, dos almas rotas estaban a punto de colisionar de una manera que cambiaría todo para siempre. Alejandro Castillo era un hombre que vivía bajo la premisa de que todo, absolutamente todo, debía estar bajo su control. En su mundo no había espacio para errores ni para lo impredecible. Su restaurante, la joya de su imperio, era un ejemplo perfecto de su meticulosidad. Cada detalle, desde la disposición de las mesas hasta la intensidad exacta de la iluminación, estaba diseñado para transmitir perfección. Pero últimamente, algo fuera de lugar había comenzado a perturbar esa armonía cuidadosamente construida. Pequeñas cantidades de dinero estaban desapareciendo de la caja registradora. No era una pérdida significativa, al menos no en términos financieros, pero para Alejandro no se trataba del dinero. Se trataba de la confianza, de la sensación de que alguien dentro de su propio reino podía estar traicionándolo. Las primeras veces que notó el desajuste en las cuentas, lo dejó pasar, atribuyéndolo a algún error humano. Pero conforme los días pasaban y las cantidades, aunque pequeñas, seguían faltando, su instinto no pudo ignorarlo. Para Alejandro, cualquier grieta, por mínima que fuera, era una amenaza a su control absoluto. Entonces comenzó a observar, con la misma atención con la que había construido su imperio. Revisaba los informes, analizaba los turnos y estudiaba a cada miembro de su personal como si fuera un detective en busca de pistas. Sus sospechas pronto recayeron sobre Sofía Martínez. Sofía era la mesera más reservada del equipo. Nunca llegaba tarde, cumplía sus tareas con precisión y apenas hablaba con los demás empleados. Si algo salía mal en el salón, no era Sofía quien llamaba la atención. Sin embargo, había algo en ella que ahora le parecía peculiar. Sus movimientos eran tan calculados como los de un reloj, pero también estaban cargados de una tristeza que parecía impregnar el aire a su alrededor. Su postura, siempre ligeramente encorvada, daba la impresión de que quería pasar desapercibida, como si estuviera huyendo de algo o alguien. Alejandro comenzó a observarla con más detenimiento. Desde la ventana de su oficina, tenía una vista panorámica del salón principal. Una noche, cuando el restaurante comenzaba a vaciarse y el ruido de las conversaciones se desvanecía, se detuvo a mirar cómo Sofía limpiaba las mesas al final del turno. Sus manos se movían con rapidez, pero Alejandro notó algo que lo detuvo. Una pausa breve, casi imperceptible. Sofía se quedó de pie frente a una mesa, con las manos apoyadas en el borde y la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo. Respiró profundamente, como si intentara calmar algo que la estaba consumiendo desde dentro. Por un momento, Alejandro olvidó el dinero desaparecido. Había algo más en Sofía que lo intrigaba, algo que no podía definir, pero que parecía estar relacionado con esa melancolía constante en su rostro. Sus ojos grandes, oscuros y siempre fijos en el suelo, ocultaban algo que iba mucho más allá de lo aparente. Alejandro era un hombre acostumbrado a leer a las personas, a identificar sus intenciones con rapidez, pero con Sofía todo era un misterio. Esa noche, mientras las luces del restaurante se apagaban y el eco de los pasos del personal resonaba en el vacío,
Alejandro no podía apartar la vista de ella. ¿Qué estaba escondiendo? ¿Por qué esa tristeza tan profunda parecía acompañarla a cada paso? ¿Y por qué sentía una curiosidad tan intensa por alguien que, hasta hace poco, era prácticamente invisible para él? Mientras se retiraba a su despacho, su mente no podía dejar de dar vueltas. Sofía no era solo una sospechosa, se había convertido en un enigma. Alejandro sabía que tenía que llegar al fondo de aquello, no solo para resolver el misterio del dinero desaparecido, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, algo había logrado sacudir el control férreo que tenía sobre su vida. Y aunque no lo admitiera, eso lo inquietaba tanto como lo fascinaba. El misterio comenzaba a formarse como una niebla densa alrededor de ambos. Alejandro sentía que cada mirada furtiva de Sofía, cada movimiento aparentemente inofensivo, era una pieza de un rompecabezas que el destino había colocado frente a él. Una pregunta comenzó a instalarse en su mente, creciendo con cada segundo. ¿Quién era realmente Sofía Martínez? Y lo más importante, ¿qué estaba a punto de descubrir? Porque en su interior, Alejandro sabía que esto no era solo una cuestión de dinero. Era algo mucho más profundo, algo que cambiaría su vida de formas que aún no podía imaginar. La noche había caído sobre la ciudad y el restaurante de Alejandro Castillo finalmente cerraba sus puertas. Las luces del salón principal habían sido atenuadas y el murmullo de las conversaciones había sido reemplazado por el eco lejano de los últimos pasos del personal que se despedía. Alejandro estaba en su despacho, pero esta vez no estaba revisando cuentas ni perfeccionando estrategias. Estaba esperando. Una pregunta lo atormentaba desde hacía días, y esa noche estaba decidido a obtener respuestas. Había pedido a Sofía Martínez que se quedara un poco más después de su turno. Su tono había sido calmado, casi amable, pero firme. No era una solicitud, era una orden disfrazada de cortesía. Sofía, como era de esperarse, había aceptado sin cuestionar. Ahora, mientras terminaba de limpiar las últimas mesas, Alejandro la observaba desde la puerta de su oficina. Su mirada era penetrante, analítica, buscando cualquier señal que confirmara o desmintiera las sospechas que lo habían mantenido inquieto. Finalmente, Sofía terminó su tarea y se acercó al bar, donde dejó su bolsa sobre el mostrador. Alejandro decidió actuar. Caminó hacia ella con pasos firmes, el eco de sus zapatos resonando en el silencio del restaurante. Al acercarse, notó que ella parecía más nerviosa de lo habitual. Sus manos se movían con rapidez, guardando utensilios, pero evitaban mirar directamente a Alejandro. Había algo en su postura, en la forma en que sus hombros se inclinaban ligeramente hacia adelante, que delataba una tensión latente. «Sofía, necesito hablar contigo», dijo Alejandro con su tono habitual, frío pero cortés. Ella levantó la mirada, y por un momento, Alejandro pudo ver un destello de algo en sus ojos. ¿Miedo? ¿Culpa? ¿O algo más profundo que no podía identificar? «Claro, señor Castillo. ¿Algo ocurrió?», respondió ella, tratando de mantener la calma en su voz. Alejandro hizo un gesto hacia el bar, indicando que se sentara. Pero antes de que ella pudiera hacerlo, algo captó su atención. La bolsa de Sofía, descuidadamente abierta sobre el mostrador, dejaba entrever parte de su contenido. Una corriente de desconfianza recorrió su cuerpo. Por un instante, dudó, pero su naturaleza controladora y su necesidad de respuestas lo superaron. Mientras Sofía se giraba para cerrar el grifo detrás del bar, Alejandro, movido por un impulso que ni él mismo podía justificar, deslizó su mano hacia la bolsa y sacó un pequeño objeto. Era una fotografía. Alejandro apenas pudo procesar lo que veía. En esa imagen desgastada por el tiempo, estaba él, mucho más joven, con una sonrisa que ya casi no recordaba. A su lado, una mujer que había sido, sin lugar a dudas, el amor de su vida. Su corazón dio un vuelco. Esa mujer, su gran amor, era alguien que había desaparecido de su vida hacía muchos años. Alguien que había creído perdido para siempre. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Alejandro miraba la fotografía, incapaz de apartar los ojos de ella. ¿Cómo era posible que Sofía tuviera esa imagen? Su mente comenzó a girar con preguntas. ¿Quién era realmente Sofía? ¿Cómo estaba conectada con esa parte de su vida que él había enterrado en el pasado? Sofía notó el cambio en la atmósfera.
Giró lentamente, y al ver la fotografía en las manos de Alejandro, su rostro se descompuso. Sus labios temblaron ligeramente, como si quisiera decir algo, pero no pudiera encontrar las palabras. Alejandro levantó la mirada, sus ojos grises ahora llenos de una mezcla de incredulidad y algo que no podía describir, una emoción que oscilaba entre el asombro y el temor. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó, su voz más baja de lo habitual, pero cargada de intensidad. Sofía dio un paso atrás, como si buscara protegerse de algo invisible. Su silencio lo decía todo. Había una verdad enterrada, una conexión que hasta ese momento había permanecido oculta. Alejandro lo sabía, lo sentía en cada fibra de su ser. Lo que comenzó como una simple sospecha de dinero faltante había tomado un giro que jamás habría anticipado. Esa fotografía no solo era una pieza del pasado, era el inicio de una revelación que cambiaría todo lo que él creía saber, no solo sobre Sofía, sino sobre sí mismo. Y mientras la noche se profundizaba, Alejandro comprendió que estaba a punto de enfrentarse a algo mucho más grande que un simple misterio. Estaba a punto de desenterrar una verdad que lo perseguiría para siempre. El silencio en el restaurante era tan denso que parecía llenar cada rincón. Alejandro, con la fotografía todavía en sus manos, miraba a Sofía esperando una explicación, pero la joven parecía luchar contra sus propios pensamientos, como si cada palabra que estaba a punto de decir pesara demasiado. Finalmente, ella respiró profundamente, reuniendo el valor necesario para enfrentar lo inevitable. «Esa mujer», comenzó Sofía con voz temblorosa, mientras señalaba la foto que Alejandro sostenía, «era mi madre». La confesión cayó como un golpe seco. Alejandro parpadeó, como si sus propios sentidos lo hubieran traicionado. Esa foto, ese rostro que tantas veces había soñado pero que había aprendido a dejar en el pasado, ahora volvía a él de una manera que jamás habría imaginado. Sus labios se entreabrieron, pero no pudo articular palabra. Era como si cada pieza de su mundo comenzara a tambalearse. «¿Tu madre?», logró murmurar, su voz cargada de incredulidad. Sofía asintió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Ella nunca me habló mucho sobre ti. Solo decía que eras alguien importante en su vida, alguien a quien amaba profundamente. Pero cuando ustedes se separaron, nunca supiste que ella estaba esperando un hijo». El aire pareció abandonar el cuerpo de Alejandro. Esa revelación era como un puñal que atravesaba cada capa de su ser. Su mente retrocedió en el tiempo, recordando esos días en los que había amado a esa mujer con una intensidad que nunca volvió a sentir. Recordó las discusiones, la distancia que se había interpuesto entre ellos, y finalmente, la separación que había puesto fin a algo que, en su momento, creyó irrecuperable. Pero jamás había imaginado que, en medio de todo aquello, había dejado algo tan esencial detrás. Alejandro intentó hablar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Su control habitual, esa máscara de perfección que había usado toda su vida, estaba completamente destrozada. Sofía continuó, su voz entrecortada por la emoción. «Mi madre nunca quiso buscarte. Decía que eras un hombre ocupado, alguien que tenía grandes sueños y metas, y que no quería ser un obstáculo para ti. Me crió sola, hizo todo lo que pudo para que yo tuviera una buena vida. Pero cuando yo tenía 12 años, ella enfermó, y no pudo superar la enfermedad». Las lágrimas comenzaron a deslizarse por las mejillas de Sofía, pero no hizo nada para detenerlas. Alejandro la miraba, sintiendo una mezcla de dolor, culpa y asombro que lo paralizaba. «Después de que ella falleció, mi vida nunca fue la misma. Me las arreglé como pude. Pasé por momentos difíciles, pero nunca dejé de intentar. Trabajé en varios lugares antes de llegar aquí. Jamás imaginé que el dueño de este restaurante, que tú, fueras mi padre». Alejandro sintió que el mundo a su alrededor se hacía más pequeño, como si cada palabra de Sofía lo empujara contra una pared invisible. Había dedicado su vida a construir un imperio, a asegurarse de que cada detalle estuviera bajo su control, pero ahora veía con claridad lo que había perdido en el camino. Mientras perseguía el éxito, había dejado atrás lo más importante: el amor, la familia, las conexiones que realmente le daban sentido a la vida. El peso de las palabras de Sofía era insoportable. Alejandro se sentó en una de las sillas cercanas,
aún sosteniendo la foto en sus manos. Su mirada estaba fija en el rostro de la mujer en la imagen, su gran amor perdido, y en los ojos de Sofía, que ahora entendía que eran un reflejo del suyo propio. Por primera vez en años, Alejandro se sintió completamente vulnerable. No era el hombre poderoso y controlado que había construido con tanto esfuerzo. Era simplemente un padre que acababa de descubrir que tenía una hija y que había perdido años irrecuperables de su vida sin siquiera saberlo. Sofía, de pie frente a él, lo miraba con una mezcla de emociones. No había odio en sus ojos, solo una tristeza profunda y un anhelo por respuestas que quizás Alejandro no podía darle. «No estoy aquí para reclamarte nada», dijo finalmente, su voz firme a pesar de las lágrimas. «Solo quería hacer mi vida, seguir adelante. Pero ahora entiendo que hay cosas que el destino no deja enterradas». Alejandro levantó la mirada hacia ella, y en ese momento supo que todo estaba a punto de cambiar. Su vida, sus prioridades, todo lo que había construido, ahora parecía insignificante comparado con la oportunidad de reparar, aunque fuera en parte, el daño de todos esos años perdidos. Pero, ¿sería demasiado tarde para empezar de nuevo? Alejandro sabía que no sería fácil, pero estaba decidido a intentar. Después de la devastadora revelación, cada día que pasaba sin hablar con Sofía era un recordatorio doloroso de los años que había perdido. Finalmente, reunió el valor para acercarse a ella. La encontró trabajando en el restaurante, moviéndose con su acostumbrada eficiencia, pero esta vez sus ojos reflejaban una distancia aún mayor. Cuando intentó iniciar una conversación, Sofía lo escuchó en silencio, su postura rígida, como si estuviera construyendo un muro invisible entre ellos. Ella fue clara. No quería disculpas, ni promesas, ni mucho menos dinero. Había aprendido a valerse por sí misma, y lo único que deseaba era seguir adelante con su vida, sin cargas del pasado. Sus palabras fueron un golpe para Alejandro, pero lejos de desanimarlo, lo impulsaron a intentarlo aún más. Él no buscaba redimirse solo por ella. Lo hacía porque finalmente entendía cuánto había perdido al priorizar su obsesión por el éxito por encima de todo. Día tras día, Alejandro se esforzaba por mostrarle a Sofía que estaba dispuesto a cambiar. Pequeños gestos, momentos compartidos en el restaurante y conversaciones honestas comenzaron a abrir un espacio en el corazón de Sofía. Pero ella dejó claro que la confianza, una vez rota, no podía ser reparada de la noche a la mañana. Alejandro aceptó esto con humildad, sabiendo que tendría que trabajar para ganarse su lugar en su vida. Mientras tanto, las noches de Alejandro estaban llenas de reflexiones. En la soledad de su despacho, miraba la fotografía que había desencadenado todo. Veía su propio rostro más joven, lleno de sueños y ambición, y no podía evitar preguntarse en qué momento había perdido el rumbo. Se dio cuenta de que, en su afán por controlar cada aspecto de su vida, había descuidado lo que realmente importaba: el amor, la familia, las conexiones humanas. Por primera vez, admitió ante sí mismo que su éxito no tenía valor si no podía compartirlo con las personas que amaba. Decidió que no bastaba con querer cambiar, tenía que demostrarlo. Comenzó a dedicar más tiempo a conocer a Sofía, no como una empleada, sino como la hija que nunca supo que tenía. Sus interacciones, aunque al principio llenas de tensión, comenzaron a suavizarse. Alejandro también cambió su relación con el restaurante. Lo que antes era un símbolo de su obsesión, se convirtió en un lugar donde podía redescubrir el verdadero propósito de su vida: construir relaciones significativas. Con el tiempo, Alejandro y Sofía comenzaron a construir algo juntos. No era perfecto. Había heridas que no podían sanar por completo, y momentos en los que el pasado parecía demasiado pesado. Pero había honestidad, y eso era suficiente para dar los primeros pasos hacia una nueva etapa. Sofía empezó a confiar en él poco a poco, viendo no solo sus palabras, sino también sus acciones. Alejandro, por su parte, aprendió a dejar de lado el control, a escuchar y a valorar cada momento que compartían. El restaurante, que antes representaba su obsesión por la perfección, se transformó en un espacio de conexión. Sofía comenzó a involucrarse más, aportando ideas y trabajando junto a Alejandro. Juntos comenzaron a construir no solo un negocio, sino también una relación basada en el respeto y el entendimiento mutuo.
La vida les había dado una segunda oportunidad, y ambos estaban determinados a aprovecharla. Alejandro entendió que el éxito no se mide por lo que se posee, sino por las personas con las que se comparte. Y mientras veía a Sofía caminar por el restaurante con una sonrisa tímida pero sincera, supo que, a pesar de todo, el destino le había dado un regalo inesperado. Porque a veces, en nuestra búsqueda de éxito, olvidamos lo esencial, las personas que amamos. Pero la vida, con sus giros inesperados, siempre nos da una oportunidad para redimirnos. Si esta historia te emocionó, no olvides darle like y suscribirte para más historias que nos enseñan cómo las vueltas del destino pueden cambiarlo todo.